Dicen que toda gran historia comienza con una estrella, pero la que estás a punto de descubrir no solo iluminó un cielo nocturno hace más de 2000 años, sino que abrió un misterio que todavía hoy sigue fascinando a historiadores, creyentes, curiosos y a cualquiera que alguna vez haya visto una cabalgata y se haya preguntado ¿de dónde vienen realmente los Reyes Magos? Porque es cierto que conocemos sus nombres, sus regalos e incluso su famosa ruta hacia Belén, pero detrás de Melchor, Gaspar y Baltasar hay leyendas que se pierden entre desiertos ancestrales, viejas profecías del Antiguo Testamento, documentos que no aparecen en los evangelios oficiales, y relatos que han sobrevivido gracias a la tradición y al boca a boca durante siglos. En este video vamos a viajar, y créeme, lo digo literalmente, desde la antigua Persia hasta las caravanas del desierto arábigo, pasando por textos como el Evangelio de Mateo, escritos apócrifos como el Protoevangelio de Santiago, y hasta crónicas medievales que completaron lo que hoy creemos saber. Prometo contarte datos que rara vez se mencionan, historias que mezclan mito y registro histórico, y curiosidades que quizá te hagan mirar estas figuras con otros ojos la próxima vez que te cruces con una figura de Belén. Pero antes de comenzar el viaje, piensa en esto. ¿Y si los Reyes Magos no fueron reyes? ¿Y si no fueron tres? ¿Y si su verdadera identidad revela algo mucho más profundo sobre la historia de las civilizaciones antiguas y su manera de entender el cielo? Hoy lo descubriremos juntos. Y para empezar este viaje como se merece, vamos a retroceder miles de años, hasta una tierra bañada por misterios, sabiduría antigua, y una pregunta que muchos se han hecho: ¿quiénes eran realmente los magos de Oriente antes de convertirse en las figuras que conocemos hoy? Para entender el origen de los Reyes Magos, primero tenemos que despojar la historia de sus adornos modernos, porque, aunque suene sorprendente, los evangelios no hablan de reyes, ni mencionan que fueran tres. Eso llegó mucho después. El Evangelio de Mateo, el único que los menciona, se refiere a ellos simplemente como magua, una palabra griega que describía a hombres sabios, especializados en astronomía, astrología, interpretación de sueños y conocimientos sagrados. Y no eran magos de varita y capa, más bien, eran algo así como científicos sacerdotes. Estos magua tenían un origen muy concreto. El antiguo imperio persa, allí existía una casta sacerdotal llamada los magos, vinculada al zoroastrismo, una de las religiones más antiguas de la humanidad. Eran expertos en leer el cielo, y para ellos, los astros eran señales divinas. Lo fascinante es que ya en textos persas se menciona la idea de que una estrella anunciaría el nacimiento de un rey justo. ¿Coincidencia? ¿Profecía? ¿Influencia cultural? Aquí es donde la historia empieza a brillar. Imagina a estos sabios observando el cielo desde una terraza alta en Bactria o Persia, rodeados de tablillas de arcilla, cálculos astronómicos y antiguas profecías. Una noche, ven algo diferente, una luz anómala, brillante, moviéndose de forma inusual. Para ellos no era solo un fenómeno celeste, era un mensaje. Y aquí es donde surge la gran pregunta: ¿qué vieron realmente en el cielo esos sabios para emprender un viaje tan arriesgado como legendario? ¿Una estrella misteriosa? ¿Un cometa? ¿Una conjunción planetaria? Sea lo que sea, lo que presenciaron cambió el rumbo de sus vidas y el de nuestra historia. Lo que hizo que aquellos sabios persas dejaran su hogar no fue un simple destello en el cielo. Para ellos, que llevaban generaciones observando el firmamento, distinguir un fenómeno normal de uno extraordinario era casi un arte. Y según el Evangelio de Mateo, fue precisamente una estrella la que los puso en camino. Pero, ¿qué era exactamente esa estrella? Aquí empiezan las teorías, y todas son fascinantes. Algunos astrónomos modernos señalan una conjunción planetaria excepcional: Júpiter y Saturno, alineándose en la constelación de Piscis, alrededor del año 7 a.C. Para los zoroastrianos, Júpiter representaba al rey, Saturno al pueblo judío, y Piscis al mundo espiritual. Una alineación así habría sido interpretada como una señal cósmica: ¿ha nacido el rey que traerá justicia al mundo? Otros estudios apuntan al paso de un cometa, quizás como los registrados por astrónomos chinos de la época. Para muchas culturas antiguas, un cometa anunciaba cambios trascendentales, a veces el nacimiento de un líder sagrado. Y luego está la teoría más misteriosa: una nova o una supernova. Una explosión estelar tan brillante que habría sido visible durante semanas en el cielo nocturno. Este tipo de eventos, extremadamente raros, encajaría con la descripción bíblica de una luz que guiaba su viaje. Sea cual sea la explicación real, lo importante es que los magos interpretaron aquel fenómeno
como una señal inequívoca. No un simple algo ha pasado, sino un algo ha empezado. Y con esa convicción, se pusieron en marcha. Un viaje que podría durar meses, cruzando desiertos interminables, enfrentando tormentas de arena y rutas plagadas de peligros. Pero todos los relatos coinciden en algo: iban decididos, sin dudar. Y quizá te estés preguntando, ¿cómo llegaron estos sabios orientales a relacionar la estrella con el nacimiento de un rey judío? Para descubrirlo, tenemos que adentrarnos en viejas profecías que conectan culturas separadas por miles de kilómetros. Para entender por qué unos sabios persas relacionaron una estrella con el nacimiento de un rey judío, debemos mirar hacia un pasado aún más remoto, un pasado donde las fronteras culturales eran mucho más porosas de lo que imaginamos. En el libro de Números del Antiguo Testamento, aparece una profecía atribuida a Balaam, un adivino extranjero, sí, extranjero, no israelita, que decía: una estrella saldrá de Jacob, un cetro se levantará de Israel. Esta frase, escrita siglos antes de los Reyes Magos, circuló a lo largo de Oriente Próximo, alimentando leyendas sobre un gobernante justo, cuyo nacimiento estaría marcado por el cielo mismo. Pero esto no termina aquí. Durante el exilio babilónico, muchos sabios judíos vivieron entre persas. Allí compartieron tradiciones, textos y antiguas visiones proféticas. Es muy posible que los Magua, estudiosos del zoroastrismo y apasionados por las señales celestes, conocieran estas profecías hebreas gracias a ese intercambio cultural. Imagina la escena: un sacerdote persa, siglos antes del nacimiento de Jesús, leyendo antiguos escritos hebreos, mientras estudia el movimiento de las estrellas, ve una conexión, un patrón, una promesa. Así que cuando esa estrella, o ese fenómeno astronómico, brilló intensamente, los sabios no lo vieron como una casualidad, lo vieron como el cumplimiento de una profecía que llevaba generaciones circulando entre los pueblos de Oriente. Esta mezcla de culturas, religiones y astronomía no solo explica por qué comenzaron el viaje, sino por qué estaban convencidos de que ese viaje tenía propósito. Fueron, en cierto modo, los primeros en leer la historia, no solo en la tierra, sino también en el cielo. Pero si la estrella marcó el inicio, el viaje en sí fue otra historia, una auténtica odisea. ¿Cómo era realmente ese camino desde Oriente hasta Judea? ¿Y qué secretos guardan los desiertos que cruzaron? Antes de convertirse en protagonistas de una tradición milenaria, los magos fueron viajeros, y no viajeros cualquiera. Eran parte de caravanas que podían extenderse por cientos de metros, acompañadas de guardianes, camellos, escribas y asistentes que cuidaban de los instrumentos astronómicos. Porque sí, ellos viajaban con herramientas, tablillas y mapas del cielo, como auténticos científicos de la antigüedad. El camino más probable que siguieron fue la Ruta de la Seda, una red comercial que atravesaba Persia, Media y Babilonia, antes de descender hacia Damasco. Pero había algo especial en este recorrido. No era solo un viaje físico, sino una especie de peregrinación iniciática, donde cada noche los sabios volvían a mirar el cielo, para confirmar que la estrella seguía guiándolos. Piensa por un momento en la escena nocturna, el silencio denso del desierto, el sonido del viento levantando arena, los camellos descansando y, arriba, una luz brillante marcando un destino aún desconocido. Una mezcla de aventura y espiritualidad que muy pocas historias poseen. Los registros apócrifos y algunas tradiciones orientales describen a los magos como maestros de distintos reinos. Según una leyenda siríaca, uno venía de Persia, otro de Arabia y otro de la India. Esto no solo añade diversidad al grupo, sino que también explica por qué llevaban consigo regalos cargados de significado cultural. Pero antes de entrar en los regalos, en los nombres y en la simbología, hay un momento clave en el viaje, el instante en que los magos, confiados en su lectura del cielo, cruzan el umbral hacia Judea y se encuentran con el personaje que cambiaría por completo el tono de su búsqueda en Herodes. Cuando los magos llegaron a Judea, la estrella los había guiado hasta las puertas de Jerusalén, el centro político y religioso de la región. Pero lo que ocurrió allí no fue un encuentro cálido, ni mucho menos. Fue tenso e incómodo, y absolutamente crucial para entender la historia. Imagina la escena: 3 caravanas impresionantes entrando en la ciudad, llenas de riqueza, animales exóticos y sabios vestidos con telas orientales. Los habitantes de Jerusalén, acostumbrados a ver soldados romanos y sacerdotes judíos, se quedan desconcertados. Rumores corren por las calles. ¿Quiénes son? ¿A qué vienen? ¿Por qué preguntan por un nuevo rey? Porque sí, la primera pregunta que hicieron los magos fue directa y peligrosa.
¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Esa frase cayó como un rayo en pleno palacio de Herodes el Grande, un gobernante conocido por su paranoia y su brutalidad. Las fuentes históricas, incluyendo a Flavio Josefo, describen a Herodes como un hombre capaz de eliminar a cualquiera que considerara una amenaza, incluso familiares cercanos. Así que cuando escucha hablar de un nuevo rey, imagina su reacción. Herodes convoca a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los estudiosos de las profecías. Ellos le citan el libro de Miqueas, donde se anuncia que de Belén saldría un líder para Israel. Y entonces Herodes, actuando con una falsa sonrisa, recibe a los magos en secreto. Les pregunta, con toda la cortesía de un depredador que no quiere parecerlo: id a Belén, averiguad todo cuidadosamente sobre ese niño y cuando lo encontréis, venid aquí y avisarme. Los magos, sin saberlo aún, acaban de entrar en una red de tensión política. Pero lo más interesante es que su intuición, esa mezcla de sabiduría y fe, les avisaría más adelante del peligro. Y ahora que Jerusalén queda atrás, la historia nos lleva a uno de los momentos más simbólicos y conocidos, pero también uno de los más malinterpretados: el significado auténtico de Melchor, Gaspar y Baltasar, y de los regalos que llevaron. Aunque hoy conocemos a los Reyes Magos por 3 nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar, la verdad es que estos nombres no aparecen en los evangelios. De hecho, ni siquiera está claro que fueran 3. Mateo menciona 3 regalos, y la tradición asumió que cada uno debía venir de un sabio distinto. Los nombres que conocemos surgieron siglos después, alrededor del siglo VI, en tradiciones cristianas orientales y europeas, y lo más fascinante es que cada nombre cuenta una historia. Melchor empezó a ser descrito como un rey anciano de barba blanca, procedente de Persia. Representaba la sabiduría del tiempo y la madurez espiritual. Gaspar, en algunas tradiciones, venía de la India, a veces joven, a veces de mediana edad, simboliza la búsqueda infinita del conocimiento. Baltasar, el más enigmático, es representado como un rey árabe, o incluso africano. Su presencia abrió la puerta a una lectura simbólica preciosa. A los 3 magos representaban a los 3 continentes conocidos en aquella época: Asia, Europa y África, y por extensión, a toda la humanidad. Pero aquí viene lo más interesante. Una leyenda armenia asegura que los magos eran en realidad 3 reyes, sacerdotes, llamados Kushnather, Hormizda y Basanater. Otra tradición siríaca afirma que eran 12, no 3. Esta diversidad de versiones demuestra que su figura trascendió los textos y se convirtió en un misterio compartido por muchas culturas. Y por supuesto, están los regalos. Cada uno llevaba un presente cargado de simbolismo, pero también profundamente práctico. Oro, ofrecido por Melchor, símbolo de realeza, sí, pero también un recurso vital para ayudar a una familia humilde a sobrevivir en tiempos difíciles. Incienso, de Gaspar, resina aromática usada en rituales sagrados, representa la divinidad del niño. Mirra, traída por Baltasar, un perfume utilizado para preparar cuerpos antes de la sepultura, un regalo profético que anunciaba el sufrimiento que Jesús viviría. Y mientras estos sabios avanzaban hacia Belén cargados de historia, símbolos y misterio, la estrella volvía a aparecer en el cielo, guiándolos otra vez. Cuando los magos por fin dejaron atrás las colinas de Judea, no llegaron a un palacio ni a un templo resplandeciente. La historia menos y el Evangelio de Mateo dicen que encontraron al niño en una casa humilde, no en un establo, como solemos imaginar gracias a las tradiciones navideñas, sino en un hogar sencillo, probablemente el lugar donde la familia se refugió tras el nacimiento. La estrella, aquella señal misteriosa que los había guiado durante semanas o incluso meses, se detuvo sobre ese lugar. Y ese detalle siempre ha fascinado a los estudiosos. ¿Qué significa que una estrella se detenga? ¿Era un fenómeno real? ¿Una metáfora? ¿Una forma de describir cómo interpretaron su posición los astrónomos de la época? Sea cual sea la explicación científica o espiritual, aquel instante marcó el clímax de su viaje. Imagina a los 3 sabios descendiendo de sus monturas, entrando lentamente en una casa pobre, pero llena de silencio y expectación. Dentro, María observa con sorpresa como unos hombres extranjeros, vestidos con colores brillantes y portando cofres adornados, se inclinan respetuosamente ante su hijo. Este detalle es crucial. No se arrodillaron ante un rey coronado, sino ante un niño pequeño. Y ese gesto, ese acto de humildad, es lo que convirtió su historia en algo universal y profundamente simbólico. Los regalos se colocaron uno por uno, cada cofre abriéndose como si revelara más que un tesoro,
una profecía, una identidad, un destino. El oro, afirmando la realeza espiritual, el incienso, confirmando lo sagrado, la mirra, recordando que incluso la vida más luminosa va acompañada de sacrificio. Pero quizá lo más misterioso ocurre después. Los magos, según Mateo, reciben un sueño, una advertencia divina: no vuelvan a Herodes. Este sueño cambiaría el rumbo de la historia y demuestra que estos sabios no solo seguían señales en el cielo, también escuchaban señales del espíritu. Y mientras los magos preparan su regreso, Herodes prepara algo mucho más oscuro. Para comprender la tensión del momento, hay que entender primero quién era realmente Herodes el Grande. Y aunque la historia lo recuerda por su crueldad, su vida fue más compleja de lo que parece. Fue un gobernante astuto, obsesionado con mantener el poder y extremadamente desconfiado. Flavio Jósefo, uno de los grandes historiadores judíos del siglo I, lo describe como un hombre capaz de levantar maravillas arquitectónicas, pero también de eliminar a cualquiera que percibiera como amenaza, incluso a su esposa Mariamna y a varios de sus propios hijos. Así que, cuando los magos llegaron preguntando inocentemente por el rey de los judíos que ha nacido, aquella frase cayó en Jerusalén como un trueno. Pero, ¿cómo se enteró Herodes de que estos viajeros estaban en la ciudad? Los relatos apócrifos y tradiciones posteriores coinciden en algo muy lógico. Su llegada no pasó desapercibida. No eran 3 viajeros solitarios, eran caravanas enormes, acompañadas de guardias, camellos, sirvientes y cargamentos exóticos. A ojos del pueblo, parecían emisarios de monarcas poderosos. Aquello, en plena capital de Judea, era un acontecimiento político. Los rumores volaron. Hay sabios extranjeros buscando a un nuevo rey. Dicen que han visto una estrella. Vienen de muy lejos. Y como pasaba con todo movimiento extraño, el palacio de Herodes fue informado de inmediato. Es casi seguro que el rey envió mensajeros y espías para observarlos antes, incluso de llamarlos al palacio. ¿Quiénes son? ¿A quién sirven? ¿Qué significa esa estrella? Cada respuesta que recibían aumentaba la inquietud del rey, porque lo más peligroso para un gobernante como Herodes no era un ejército, era una profecía. Herodes no daba un solo paso sin antes medir todas las consecuencias. Así que cuando sus espías confirmaron que aquellos viajeros no eran comerciantes, ni embajadores oficiales, sino sabios provenientes del lejano oriente, su preocupación se transformó en auténtico pánico político, porque ellos no buscaban negociar ni traer tributos, ni pedir audiencias diplomáticas. Buscaban, según dijeron abiertamente, a un rey de los judíos que acababa de nacer. En ese instante, algo se quebró dentro de Herodes. Él sabía perfectamente que su poder no era sólido. Aunque ostentaba el título de rey, no era descendiente de la casa de David, ni tenía una legitimidad hereditaria sobre Judea. Su trono se sostenía sobre 3 pilares frágiles: alianzas tensas con la aristocracia judía, que lo toleraba más que lo respetaba; manipulación política, eliminando sin escrúpulos a cualquier rival interno; y el apoyo de Roma, que lo había colocado allí más como un administrador conveniente que como un rey querido por su pueblo. Herodes vivía con el miedo constante de que su reinado pudiera derrumbarse. Sabía que no era amado, sabía que no tenía derecho divino, ni linaje santo. Y precisamente por eso, era extremadamente sensible a cualquier amenaza, incluso a las profecías. Cuando los magos llegaron preguntando por un rey legítimo, anunciado por una estrella, una señal que para los pueblos antiguos tenía el peso de una proclamación celestial, Herodes sintió que todo lo que había construido con intrigas, sangre y favores romanos podía venirse abajo. Por eso los llamó a escondidas, en una audiencia oculta. No quería a testigos. No quería rumores extendiéndose por el templo o las calles de Jerusalén. Imagina el momento: los magos entrando en una sala silenciosa, guardias vigilando desde las sombras, Herodes sentado en su trono, intentando sonreír pero con los nudillos tensos y la mandíbula rígida. Con una voz suave, les dijo: «Id a Belén, buscad al niño, y cuando lo halléis, venid para avisarme». Pero detrás de esa sonrisa falsa, se acumulaban cálculos oscuros, miedo visceral y una obsesión creciente. Cada segundo que pasaba, Herodes imaginaba conspiraciones, rebeliones y amenazas invisibles. Sabía que su reinado no se había construido sobre la fe del pueblo, sino sobre el control. Y un rey nacido por profecía era una amenaza que no podía controlar. Mientras los magos se hospedaban, probablemente en una posada noble o en un campamento montado por sus sirvientes en las afueras, Herodes pasaba la noche sin dormir,
rodeado de consejeros que temían contradecirlo. El rey escuchaba el viento en los pasillos. Se levantaba, caminaba, pensaba. La idea del niño rey empezó a consumirlo. Y así, con la mente nublada por el miedo y el orgullo, la tragedia comenzó a tomar forma. Herodes había dicho a los magos que volvieran a él cuando encontraran al niño, con aquella cortesía falsa que solo los poderosos dominan. Pero detrás de sus palabras había cálculos fríos, un miedo que le devoraba el pecho, y una obsesión que crecía, como una sombra silenciosa. Su título no era legítimo para muchos. No descendía de la casa de David, la línea que la tradición hebrea consideraba la única con derecho verdadero al trono. Su reinado no era fruto de herencia ni de consenso, sino de maniobras políticas, acuerdos tensos con las élites religiosas y, sobre todo, el respaldo de Roma, que veía en él un gobernante útil para mantener la región bajo control. Él sabía perfectamente que su poder pendía de un hilo. Ese origen frágil era su punto más vulnerable, y por eso, cualquier profecía sobre un rey nacido en Belén no era para él un simple rumor espiritual, sino una amenaza directa a su autoridad. Cuanto más pensaba en aquel niño anunciado por una estrella, más se agitaba su paranoia. Herodes no veía a un bebé indefenso, veía a un futuro rival, a un símbolo peligrosísimo para un pueblo que anhelaba un Mesías liberador. La obsesión lo consumía. Cada silencio en el palacio parecía atacarlo. Cada rumor en Jerusalén lo inquietaba. La idea de aquel niño lo perseguía incluso cuando cerraba los ojos. Mientras todo esto ocurría, al sur, en Belén, otro sueño estaba cambiando el curso de la historia. Según relata el Evangelio, un ángel advirtió a José en mitad de la noche: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto». Y José, a diferencia del calculador Herodes, no dudó. Despertó a María, recogieron lo que tenían, y emprendieron un viaje que, aunque a simple vista parecía una huida más, estaba cargado de simbolismo profundo. Egipto no era un destino cualquiera. Para el pueblo de Israel representaba dos cosas contradictorias: un refugio y un recuerdo de esclavitud ancestral. Era el lugar donde José, el del Antiguo Testamento, había llegado como esclavo para luego convertirse en un líder. Era tierra de imperios, de rutas comerciales, de seguridad relativa, lejos de Herodes, pero también tierra de nostalgia y cicatrices. El camino hacia Egipto era duro: desiertos, caravanas, largas noches sin descanso, pero también era un viaje protegido por la idea de que estaban cumpliendo un gran propósito, algo anunciado siglos atrás por los profetas. De Egipto, llamé a mi hijo. Mientras María acunaba al niño y José guiaba el camino, la historia se movía como dos relatos paralelos. Por un lado, un rey obsesionado intentando detener una profecía. Por el otro, una familia humilde protegida por sueños y señales celestiales, avanzando hacia un nuevo lugar lleno de misterio. Y sin que nadie lo supiera, ambos hilos estaban a punto de chocar con un desenlace que marcaría para siempre la tradición. Pasaron los días y los magos no regresaron. Al principio, Herodes intentó convencerse de que era normal. Tal vez se habían retrasado, tal vez estaban descansando en Belén, tal vez querían estudiar mejor la estrella, pero cada amanecer sin noticias le arrancaba otra capa de paciencia. El palacio entero empezó a sentir la tensión. Los sirvientes caminaban en silencio, los soldados vigilaban con más rigidez, y los consejeros intercambiaban miradas inquietas. Nadie se atrevía a preguntar nada. Herodes, que solía ser calculador, estaba comenzando a perder el control. Cuando por fin llegaron los mensajeros enviados discretamente hacia la ruta de Belén, no traían buenas noticias. Los magos habían emprendido el viaje de regreso por otra ruta, evitando Jerusalén, sin aviso, sin despedida y sin cumplir la promesa de informar al rey. Fue entonces cuando algo se quebró por completo en Herodes. Su reacción no fue inmediata. Primero hubo un silencio denso, largo, incómodo. Ese tipo de silencio en el que uno puede escuchar cómo se afila la cólera por dentro. El rey sabía lo que significaba. Los magos no solo habían desobedecido, lo habían burlado, lo habían elegido proteger al niño. Y eso confirmaba sus peores temores. Aquel recién nacido no era un rumor, sino una amenaza real. La ira de Herodes explotó como una tormenta contenida. Golpeó el brazo de su trono, se levantó y comenzó a caminar por la sala con pasos pesados, respirando como si ardiera por dentro. «¡Me han engañado!», gritó, según relata la tradición. Los consejeros intentaron calmarlo, pero fue inútil. Cada palabra que intentaban ofrecer era recibida como un insulto. Herodes no podía soportar la idea de haber sido usado, ignorado y humillado. El miedo se mezcló con el orgullo herido. La paranoia
con la rabia. Y de esa mezcla nació una decisión brutal. Herodes, sintiéndose engañado, reaccionó con uno de los episodios más sombríos del Nuevo Testamento, la matanza de los inocentes. Ordenó eliminar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, para evitar la llegada de un pretendiente al trono. Si no sabía quién era el niño, entonces cualquier niño de Belén dentro del rango de la profecía podía ser aquel niño. Su lógica se volvió cruel y matemática. Si elimino a todos los posibles, elimino la amenaza. Así se gestó la tragedia conocida como la matanza de los inocentes, uno de los episodios más oscuros del Nuevo Testamento. Un acto desesperado de un rey temeroso que, incapaz de controlar su destino, decidió arrasar con el de otros. Mientras tanto, José, María y el niño ya estaban lejos, avanzando hacia Egipto sin imaginar que su partida había salvado sus vidas y que la historia acababa de cambiar para siempre. La matanza de los inocentes es uno de los episodios más sobrecogedores del relato bíblico. Un acto cruel que, según el Evangelio de Mateo, marcó la obsesión de un rey dispuesto a arrasar con cualquier posible futuro que amenazara su trono. Pero más allá del horror evidente, este episodio adquirió con los siglos un peso simbólico y cultural profundo, convirtiéndose en un espejo de algo más grande: la lucha eterna entre el miedo del poder y la inocencia de los vulnerables. El comportamiento de Herodes encaja con lo que sabemos de él por otras fuentes históricas como Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I, un gobernante paranoico, capaz de ejecutar incluso a miembros de su propia familia cuando sospechaba que podían desafiarlo. La matanza encaja en ese patrón, una acción desesperada, impulsada por el terror a perder lo que nunca sintió suyo del todo. Pero simbólicamente, la historia de los inocentes tiene un eco más profundo. Por un lado, muestra la fragilidad de los poderosos cuando se enfrentan a algo que no pueden controlar. Una profecía, una señal del cielo, una historia que se mueve sin su permiso. Los magos venían con regalos, Herodes con miedo. Y ese contraste revela un mensaje universal. El verdadero peligro para la tiranía no está en soldados ni ejércitos, sino en las ideas, en la esperanza, en los comienzos. Así, la matanza se convirtió en un recordatorio de la condición humana. La tradición cristiana vio en estos niños a los primeros mártires, los primeros en sufrir por la llegada de un mensaje que aún no comprendían. Representan a todos aquellos que, a lo largo de la historia, han sufrido por decisiones tomadas por quienes temen perder su poder. Este episodio, en la cultura popular, también dejó su huella en muchos lugares del mundo. El 28 de diciembre se conmemora el Día de los Santos Inocentes, y aunque hoy es conocido por bromas y travesuras, su origen es profundamente solemne, una memoria envuelta en rituales, adaptaciones y significados que han evolucionado con el tiempo. Y sin embargo, más allá de lo simbólico, la matanza de los inocentes también conecta con otro tema clave: Egipto como refugio. Porque mientras el poder respondía con violencia, la historia se movía hacia el sur, hacia una tierra que había sido escenario de esclavitud y liberación, de opresión y esperanza. Mientras en Judea resonaba todavía la tragedia, la Sagrada Familia avanzaba hacia el sur, hacia Egipto, una tierra que ya formaba parte de la memoria ancestral de su pueblo. No era un destino improvisado. Egipto estaba lleno de comunidades judías desde hacía siglos. Era un lugar donde un artesano como José podía encontrar trabajo, y donde una familia humilde podía pasar desapercibida. Históricamente, Egipto era uno de los centros más importantes del Mediterráneo. Tenía ciudades cosmopolitas como Alejandría, con su famosa biblioteca, y regiones rurales donde el tiempo parecía detenerse. Pero lo más interesante es que allí coexistían culturas, religiones y filosofías de medio mundo. Para la joven familia, aquello debió ser un choque cultural y un alivio al mismo tiempo. Las leyendas cuentan que durante su viaje, la presencia del niño transformaba simbólicamente los lugares por donde pasaban. Algunas tradiciones copto-cristianas incluso conservan rutas conocidas como la Ruta de la Sagrada Familia, con más de 20 lugares donde se dice que descansaron. Son relatos que combinan historia con devoción, pero muestran claramente algo: el paso de aquella familia marcó la memoria de un país entero. Uno de los detalles más poderosos es el simbolismo detrás de este exilio. El profeta Oseas había dicho siglos antes: de Egipto llamé a mi hijo. Y ese versículo cobra una fuerza especial cuando entendemos el paralelismo. Así como el pueblo de Israel había salido de Egipto hacia la libertad, también este niño, en quien muchos verían la esperanza de un nuevo comienzo, regresaría un día para iniciar su misión. Pero más allá de la profecía, está la parte humana. José, trabajando como carpintero,
posiblemente en talleres improvisados en el camino. María cuidando al niño en un entorno desconocido, mezclando idiomas, costumbres nuevas y el recuerdo constante de lo que habían dejado atrás. Y el niño creciendo sus primeros años en una tierra extranjera, rodeado de sonidos, aromas y paisajes que no estaban en la memoria de Belén. Imagina el contraste mientras Herodes reforzaba muros y controlaba rumores en Jerusalén. En Egipto, la vida seguía su curso. Era un refugio, sí, pero también un punto de inflexión, una etapa silenciosa, casi oculta, que la tradición cristiana recuerda como el tiempo en que la familia fue protegida por tierra extranjera, mientras la profecía seguía su curso. Y aunque la Biblia no describe con detalle cuánto tiempo permanecieron allí, las tradiciones más antiguas coinciden en algo. El regreso no fue inmediato, esperaron hasta que Herodes hubiera muerto, porque solo entonces la amenaza se desvanecería, al menos por un tiempo. El tiempo pasó y Egipto se convirtió en hogar provisional, un refugio silencioso, donde la familia encontró seguridad, mientras las tensiones en Judea iban cambiando. Y un día, según relata el Evangelio de Mateo, un ángel volvió a aparecer en sueños para avisar a José: ha muerto el que buscaba la vida del niño. Levántate y regresa. Así comenzó el camino de vuelta. Un retorno cargado de simbolismo. Si la ida había sido una huida marcada por el miedo, la vuelta era una marcha hacia el destino. Un eco del antiguo Éxodo, pero esta vez con una familia completa, guiada por señales, no por ejércitos. José, María y el niño no regresaron a la turbulenta Judea, sino a Galilea, a la pequeña Nazaret, un lugar tranquilo, lejos de los centros de poder, ideal para que un niño creciera lejos de amenazas políticas. Mientras Herodes había levantado palacios y fortalezas, la historia eligió un pueblo sencillo para crecer en silencio. Pero mientras la familia regresaba desde Egipto, los magos ya estaban lejos, cruzando desiertos y montañas hacia sus tierras orientales. Y aunque los evangelios guardan silencio sobre su destino final, su historia no se apagó. Al contrario, comenzó a expandirse, transformarse y multiplicarse, como una llama que encuentra nuevos horizontes. En Persia, se decía que eran sabios astrónomos guiados por una profecía antigua. En Arabia, se hablaba de reyes poetas que habían reconocido un nacimiento divino. En Etiopía, la tradición los transformó en figuras que simbolizaban a todos los pueblos de la tierra. Y en Europa medieval, la imaginación popular los convirtió en reyes, cada uno representando un continente conocido: Asia, África y Europa. Con el paso de los tiempos, sus nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar, resonaron en procesiones, canciones, obras de arte y festividades que unirían culturas enteras. Y lo más fascinante es que su legado creció precisamente porque su historia comenzó envuelta en misterio. Un viaje sin mapas claros, una estrella sin explicación definitiva y un mensaje entregado en silencio, sin exigir nada a cambio. Ese legado se entrelazó con el retorno desde Egipto de manera simbólica. Por un lado, los magos regresaron a sus tierras llevando la noticia de un rey diferente, no guerrero, no conquistador. Por otro, José, María y el niño regresaron a la suya para continuar una historia que cambiaría el mundo desde lo pequeño, no desde los palacios. Dos viajes opuestos, dos direcciones, dos caminos que nunca se cruzaron de nuevo, pero que quedaron unidos para siempre en la memoria cultural de millones de personas. Uno llevó la luz hacia Oriente, el otro devolvió la esperanza a Occidente. Y de ese encuentro, breve pero eterno, nació una de las tradiciones más queridas de todos los tiempos. Y así, llegamos al final de este viaje. Un viaje que empezó con una estrella en el cielo y terminó transformándose en una de las historias más influyentes de toda nuestra cultura. Los Reyes Magos, aquellos misteriosos viajeros del Oriente, no solo representan un episodio antiguo, sino el símbolo de algo que aún hoy nos conmueve, a la búsqueda de sentido, de luz, de respuestas. Su travesía nos recuerda que la sabiduría no se encuentra en quedarse quieto, sino en atreverse a seguir aquello que nos llama, incluso cuando no sabemos hacia dónde nos llevará. Y también nos enseña que los actos más pequeños, como ofrecer un regalo, emprender un viaje o escuchar un sueño, pueden cambiar el curso de la historia. El miedo de Herodes, la valentía de José, la quietud de María, el silencio del niño, la determinación de los magos. Cada personaje nos deja una lección. Unos nos muestran lo que ocurre cuando dejamos que el miedo gobierne. Otros nos muestran lo que ocurre cuando confiamos, caminamos y buscamos. Y si algo nos revela esta historia es esto: todos somos viajeros. Todos seguimos nuestras propias estrellas. Todos enfrentamos dudas, sombras,
decisiones difíciles, y aún así seguimos adelante, guiados por algo que a veces no podemos explicar del todo. La pregunta es, ¿estamos siguiendo nuestras señales o estamos ignorando aquello que podría cambiar nuestro destino? Si esta historia te ha despertado curiosidad, si te ha sorprendido algún detalle, si te ha hecho reflexionar, entonces te invito a ser parte de este camino junto a nosotros. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en las próximas historias que exploraremos juntos. Hay mucho más por descubrir, por cuestionar, por maravillarse. Y ahora cuéntanos en los comentarios, ¿qué es lo que más te ha impactado de esta historia? ¿La estrella? ¿Los magos? ¿El viaje a Egipto? ¿La reacción de Herodes? Queremos leerte. Gracias por llegar hasta aquí y por compartir este viaje. Y recuerda, la historia siempre guarda secretos, y nosotros estamos aquí para revelarlos.